Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. Las marchas bravuconas, que ahora sonaban constantemente por los altavoces, nos animaban, nos excitaban. Pero nuestra reacción no tenía nada que ver con la ideología nazi. A los marineros no les preocupaban demasiado las consecuencias de estas victorias para Europa. Estaban mucho más interesados en las consecuencias para ellos mismos. No tenían ninguna duda de que la guerra estaba prácticamente acabada, y se alegraban de que el entrenamiento diario, las penurias, las privaciones y los peligros de la guerra, así como la vida lejos de casa, terminaran pronto. No les obsesionaba en absoluto el deseo de merodear por los mares y enviar al fondo los barcos de otros países, mientras corrían el peligro de perecer también. La gente era mucho más feliz pensando en plantar pepinos en sus pequeños huertos, criar palomas o pasar un buen rato en una acogedora cervecería. El equipo consideraba que nuestras perspectivas eran bastante favorables. Aún no nos habíamos alejado mucho del Cabo de Buena Esperanza. Volver a casa parecía muy agradable, quizás con unas vacaciones en las playas de Durban. O con unas pequeñas vacaciones en compañía de las guapas chicas de Ciudad del Cabo. Para celebrar la caída de París, Dag pidió una pinta de cerveza para todos. ¿Por qué solo una?, se preguntó el más valiente de los valientes. Porque aún no ha terminado, respondió Dag. Manteniendo siempre la moderación necesaria para su cargo, el capitán estaba siempre al tanto de todo lo que ocurría en el barco. Incluso las más pequeñas desviaciones en la mesurada vida del Atlantis no pasaban desapercibidas para él. Si la gente vertía cerveza en el mar, la misma cerveza que él personalmente les había dado, no podía considerarse normal. Aquí pasa algo. El marinero, que estaba a punto de tirar algo por la borda, frunció el ceño con culpabilidad cuando vio acercarse al oficial de guardia y escondió la mano detrás de la espalda. ¿Qué tienes ahí?, preguntó el oficial. Una botella. ¿Qué tipo de botella? Una botella de cerveza. ¿Qué ibas a hacer con ella? Tirarla por la borda. ¿La botella? ¿La botella? No, la cerveza, señor oficial. ¿Por qué? Está caliente. Ray llamó al barman. ¿Qué pasó con la cerveza que se distribuyó a los hombres? Me dijeron que estaba caliente. Usted entiende, señor capitán, la camarera vaciló, el clima. Pero los oficiales y yo estamos disfrutando de champán helado. Por supuesto, pero es de la nevera de la sala de oficiales. No hay sitio para la cerveza. Ya veo, suspiró Rag, los oficiales primero. Por supuesto, señor capitán. No, dijo Rag con firmeza. Eso no puede ser. Si es imposible enfriar cerveza para la tripulación, tampoco nadie tendrá champán frío. Ni que decir tiene que la decisión del capitán no encontró el favor de los oficiales. Pero el desafortunado tabernero recibió una avalancha tan poderosa de descontento general que proporcionó sin problemas cerveza fría a toda la tripulación en la siguiente celebración, la rendición de Francia. El champán frío también se derramó por el río. Francia había caído, era imposible no celebrar semejante acontecimiento. En la sala de oficiales, los corchos se descorcharon alegremente, las copas tintinearon y se escucharon brindis a la salud de parientes y amigos. Se hablaba mucho de casa. Muy pronto todo habrá terminado y estaremos de vuelta con nuestras familias. En casa, la vida en el barco parecerá un recuerdo lejano. Pasarán los años, pero no olvidaremos aquella noche que fue el principio del fin. ¿Y Inglaterra?, preguntó alguien. Se oyó una carcajada amistosa. Inglaterra no durará mucho por sí sola, fue la confiada respuesta. ¿Y los americanos? No olvides las garantías de Roosevelt. No interferirán. Dios mío, pensé, ahora solo falta una cita de Mein Kampf. Pero sí acabamos de escuchar el breve discurso de Feller sobre la degeneración y la pureza racias. Esto es lo que te propongo. Hagamos una apuesta. A ver quién adivina cuándo acaba.
Mi apuesta personal es septiembre, dijo y marcó con un círculo ese mes en el calendario. Dentro de un mes, sugirió otro oficial. Y creo que no antes de Navidad, dijo un tercero. Cada uno marcó un mes diferente en el calendario y un oficial recogió las apuestas. La mayoría coincidió en que la guerra duraría entre 4 semanas y 4 meses más. ¿Qué opina usted, doctor? Raíl parecía desacostumbradamente pensativo. Si insiste, sin duda le daré mi opinión, dijo. Supongo que será en julio de 1944. Esta afirmación fue recibida con risas amistosas. Es usted inusualmente optimista, declaró Feller. El médico se encogió de hombros y se volvió hacia mí. ¿Qué opina usted, Moore? Sonreí. Pienso más o menos lo mismo que tú, Ral. Y creo que apostaré por julio de 1945. Cuando se apagó el nuevo estallido de risas, el oficial de apuestas dijo con una sonrisa, tendrás suerte si conservas el dinero tanto tiempo. Nunca recibí mis ganancias. Por supuesto, para entonces se había depreciado bastante, pero en cualquier caso, nunca tuve la oportunidad de cobrarlo. 4 años. 5 años. En aquellos tiempos de éxitos estrepitosos y rotundos, nadie pensaba con tanta antelación, así que el doctor y yo fuimos tachados al instante de pesimistas del barco. Nuestras suposiciones parecían tan absurdas que nadie las tomaba en serio, ni siquiera nuestro administrador, el hombre más convencido del partido. Persistió en adoctrinar los principios básicos del nazismo en una docena de marineros, y mayo de 1940 resultó ser un mes de plata para él, y junio y julio, de oro, como el águila, a la que sirvió honesta y fielmente. Los calendarios y el champán significan poco en la guerra. El buque noruego Tirana fue avistado el 10 de junio. Acercándose lentamente en rumbos convergentes, su capitán anunció solemnemente: «No puedo dejar que el maldito holandés nos gane». La regata duró unas 3 horas. El Atlantis se acercó a distancia de tiro, y el noruego resultó ser un juego temerario. En cuanto nuestros proyectiles empezaron a estallar cerca del buque, devolvió el fuego y empezó a gritar advertencias al aire. Nos costó 30 descargas silenciar la maldita radio, y el Tirana, nuestra segunda víctima, sufrió el castigo que se merecía. Cuando subí a bordo, parecía que su cubierta superior estaba literalmente empapada en sangre. Había charcos, y era imposible pasar sin pisar uno de ellos. 5 hombres habían muerto, pero había muchos heridos. El capitán estaba en estado de shock, y cuando me vio rompió a llorar, diciendo: «Pero Noruega está en paz con vosotros». Era un argumento nuevo para mí, y me llevó a una larga y seria reflexión sobre la importancia de las victorias continentales mientras se desarrollaba la guerra en el mar. Por un lado, teníamos un acuerdo con el nuevo gobierno noruego, pero por otro, los barcos noruegos seguían saliendo a la mar. Viajaban a puertos bajo control británico, transportaban carga para los británicos, por lo tanto, trabajaban para traer de vuelta al gobierno noruego en el exilio. El Tirana demostró ser un premio valioso, era un buque moderno, espacioso y rápido. Su carga también era muy valiosa, 3.000 toneladas de trigo, 6.000 fardos de lana. También transportaba 178 camiones, 5.500 cajas de cerveza, 300 cajas de tabaco y una montaña de todo tipo de alimentos, entre ellos 3.000 cajas de melocotones enlatados y 17.000 cajas de mermelada. Ya habíamos olvidado el sabor de la fruta, así que nos quedamos con parte de los melocotones, pero el resto del cargamento estaba previsto enviarlo a Alemania. El Tirana era un premio demasiado valioso para hundirlo, y era lo suficientemente rápido y de aspecto noruego como para escapar a la vigilancia de los británicos en su camino hacia Alemania. Pero también transportaba una carga especial, incomparable en valor con los alimentos o los productos de ingeniería. El barco iba cargado con el correo del Cuerpo Expedicionario Australiano, el primero desde que las tropas fueron enviadas a Egipto, que llevaba innumerables rastros del amor y el cuidado de las mujeres. Había paquetes de comida, cigarrillos, caramelos y al menos 5.000 pares de calcetines tejidos con la lana más fina y suave. Había miles de cartas. Estaban escritas por esposas y madres, hermanas y novias,
padres, abuelas, abuelos, en resumen, personas que habían acompañado a sus seres queridos a la estación y habían regresado a casa para volcar su corazón en el papel. El estribillo, en ellos era el mismo: escribe pronto, escribe en cuanto puedas, cuídate. Había otros epígrafes, cuya lectura no era menos dolorosa: espero que te haya gustado la tarta que te envío por tu cumpleaños. ¿Qué hacer? La guerra es la guerra. Con amarga ironía, los oficiales del Tirana nos dijeron que los funcionarios de Melbourne les habían asegurado que las aguas locales eran perfectamente seguras, y sugirieron que las minas de la zona de Egales no eran más que un legado dejado por el Count Spee, que ya había sido hundido unos meses antes. No podíamos permitirnos pasar demasiado tiempo con la carga del Tirana, porque, aunque su transmisión de radio contenía coordenadas incorrectas, y la suprimimos rápidamente, las huellas de nuestra batalla eran demasiado evidentes. Por lo tanto, nos esforzamos por enviar el buque más rápidamente hacia el sur con una pequeña tripulación de premio a bordo y órdenes de esconderse en el hielo y esperar a que nos reuniéramos con ellos. Inglaterra siguió luchando, y cuando la ciudad de Bagdad fue atacada, algunos de nosotros ya nos habíamos despedido de la esperanza de ganar una apuesta memorable. El fuego se abrió el 11 de julio, y sin duda había un elemento de ironía en la acción, ya que el barco era un antiguo buque hanseático tomado por los aliados como reparación tras la Primera Guerra Mundial. Su silueta era auténticamente alemana, y al inspeccionarlo descubrí que en la sala de máquinas aún había muchos equipos fabricados por empresas alemanas. Después de que el buque se negara a detenerse, emitiera una señal de SOS, las coordenadas y nuestra descripción, abrimos fuego. La distancia entre nosotros era inferior a 3000 metros. La primera descarga voló el mamparo entre la sala de radio y el camarote del capitán, hiriendo al operador de radio y silenciando el transmisor. Subí a bordo y me asomé a la sala destrozada, esperando encontrar al capitán. Armstrong Witte estaba inclinado sobre su escritorio, revolviendo enérgicamente los cajones para asegurarse de que todos los documentos habían sido destruidos. El camarote había quedado completamente destruido. Era evidente que el capitán tenía suerte de estar vivo. Estaba de espaldas a la brecha y no me vio. Tras observarle durante unos segundos, hablé en tono social. «Esto está un poco sucio, ¿verdad, señor?», murmuró sin darse la vuelta. «Sí que lo está. Esto está muy sucio, capitán». «¡Qué idiota!», chilló, y se dio la vuelta y se quedó quieto. Se quedó, por decirlo suavemente, estupefacto al ver mi uniforme alemán. No cabía duda de que el capitán del Ciudad de Bagdad era un experto. Sus señales, casi inmediatamente interrumpidas por nosotros, resultaron ser oídas. A pesar de nuestros esfuerzos, fueron oídas por un buque americano y transmitieron una petición. ¿Quién les disparó? Este neutral pro-británico deseaba nuestra descripción. Lo único que pudimos hacer fue maldecir el hecho de que estuviera demasiado cerca y mostrara un claro deseo de ayudar. Pero entonces caí en la cuenta, y salimos al aire desde nuestro transmisor usando los códigos de la ciudad de Bagdad, y respondimos brevemente. «Está bien». Error. Era de esperar que los americanos no notaran la diferencia. Recuerdo dos incidentes relacionados con el hundimiento del City of Bagdad. Uno se refería a Feller, que subió a bordo para acabar con el buque británico. «¿Dónde diablos?», murmuró Ragg, mirando con sus prismáticos el barco de explosivos que acababa de abandonar el City of Bagdad. «Se metió Feller». Yo también apunté con los prismáticos al bote, pero el dueño de la lujosa barba pelirroja no estaba allí. «Yo tampoco le veo», respondí. Un momento después se produjo una explosión. Una gran nube de humo negro se elevó hacia el cielo y flotó lentamente sobre el mar. Y entonces se me ocurrió un pensamiento terrible. Oí claramente una voz familiar que decía pensativamente: «Me pregunto cómo se siente un hombre abandonado en un barco que se hunde». Feller fue tan imprudente como para aventurarse en un experimento tan mortal. Ragg pareció leerme el pensamiento. «Sí, ese descerebrado». Justo entonces apareció una figura en la cubierta fuertemente inclinada. Alcanzó la borda con aparente dificultad, tras lo cual, para nuestro considerable alivio, cayó sobre ella y se desplomó en el agua. Mucho más tarde, tras una larga y poco agradable conversación con Ragg, Feller dijo:
Solo quería experimentar la sensación. Espero, le contesté enfadado, que lo hayas disfrutado. La segunda ocasión, mi encuentro un tanto inusual con el capitán de la ciudad de Bagdad, tuvo consecuencias de mayor alcance. El respeto que sentí por un digno adversario desde el primer minuto se convirtió en una sincera amistad que se hizo aún más fuerte después de la guerra. Gracias a los temas que emitían regularmente las emisoras de radio neutrales, no solo nos manteníamos al corriente de los acontecimientos mundiales, sino que a veces nos enterábamos de informaciones divertidas directamente relacionadas con nosotros. Más o menos en la misma época en que se produjo la reunión de la ciudad de Bagdad, una vez estaba escuchando un resumen de noticias de San Francisco. De repente, la voz atropellada del locutor informó brevemente: el buque holandés Abbekerke ha sido hundido. ¿Abbekerke? Ese nombre me suena. ¿Cómo que Abbekerke? Somos nosotros. Pronto, no muy lejos del lugar donde el barco holandés Abbekerke estaba haciendo su trabajo alemán, apareció un sueco neutral. Olía a pintura fresca, los apiladores, había dos más que los del holandés, parecían muy dignos. Pocos observadores habrían sospechado que solo tenían 2 días de vida y que estaban hechos de viejos barriles, tela de vela y la madera que antiguamente había formado el armamento principal del buque nodriza. Al inspeccionar los trofeos de las 3 primeras víctimas, no tenía ni idea de que el siguiente encuentro con Atlantis daría un fruto muy distinto, un juguete para niños. Niños en la boca de nuestros cañones. Mientras el bote salvavidas del transatlántico en llamas Kemmendein se acercaba al Atlantis, un pequeño niño hindú se acurrucaba, lloraba y rezaba amargamente al costado del barco. Por favor, Señor, sálvame. Por favor, Señor, ayúdale. Te lo ruego, Señor, no me dejes morir. Sálvalo, Señor. Los ojos negros del niño, llenos de terror y anhelo, seguían al marinero, e incluso cuando el hombre se agarró al volardo y se subió por la borda al bote, el niño no dejó de suplicar. Una vez en el Atlantis, el niño siguió rezando. Parecía que no iba a parar nunca. Cálmate, le dijeron. Está bien. Se ha salvado. Y tú estás a salvo. Los dos estáis a salvo. Pero no fue tan fácil quitarse el susto del abrazo helado del chico cuando nuestros cañones empezaron a disparar sobre el Kemmendein. Como un disco de gramófono estropeado, siguió repitiendo lo mismo hasta que se durmió. Nos encontramos con el Kemmendine el 13 de julio. El transatlántico iba de Ciudad del Cabo a Rangún, y entre los pasajeros había mujeres y niños británicos que habían ido a ver a sus maridos a Birmania. También iban a bordo indios, en su mayoría comerciantes, evacuados con sus familias de Gibraltar. En aquella mañana cálida y soleada no pensaron en absoluto en el peligro, pues el barco se encontraba en una zona libre de submarinos alemanes. Cuando los marineros quitaron el oscurecedor de las ventanas de los camarotes, cosa que había ocurrido 1 o 2 días antes, hubo muchas bromas de buen humor sobre la excesiva cautela del capitán al insistir en observar esta medida de seguridad durante tanto tiempo. Los pasajeros acababan de terminar de desayunar cuando se oyó el rumor de que se había avistado una embarcación extraña a la vista, y con la excitación que siempre embarga a los viajeros marítimos en tales momentos, los ingleses interrumpieron sus ocupaciones habituales y se dirigieron a la cubierta del bote para observar el proceso de separación. Incluso los indios, que hasta entonces habían estado muy ocupados discutiendo sobre el niño que estaba a punto de nacer de uno de ellos, se plegaron al ambiente general. Para los pasajeros del Kemmendine, la guerra estaba muy, muy lejos. Oímos encenderse el transmisor de radio del Kemmendein. A las 9:30 nuestros cañones abrieron fuego. Buen trabajo, Kast, observó Ragg. El transatlántico se detuvo. Su radio enmudeció. La bandera se izó en el mástil, en señal de rendición. La deslumbrante blancura de la superestructura comenzó a desvanecerse lentamente mientras el humo la envolvía poco a poco. Kast sonrió satisfecho. Sí, había salido bastante bien. Los artilleros habían hecho un buen trabajo. Había una clara economía de proyectiles. Una salva fue suficiente para cumplir la tarea. Un proyectil penetró en el casco cerca de la línea de flotación, el segundo destruyó la sala de radio.
Cash miró a sus hombres, satisfecho de haber conseguido formar con ellos un equipo impecable. A Cash le interesaban mucho más los resultados matemáticos de su actuación que el efecto de su trabajo sobre el elemento humano del enemigo. El hecho de que sus certeros disparos salvaran la vida de alguien era bueno, por supuesto, porque los artilleros menos experimentados podían hacer una masacre cada vez. Pero eso era un detalle técnico, por así decirlo. Lo que más le interesaba era la velocidad de los artilleros y la precisión del fuego. Nos acercamos más, observando lo que ocurría en las cubiertas del Kemmendine. Allí los pasajeros subían a los botes. Yo estaba ocupado comprobando el equipo necesario para el embarque. Y entonces ocurrió lo increíble. El cañón de popa del Kemmendine se disparó de repente. Alguien gritó: «El enemigo ha abierto fuego». Se oyó un estruendo y un chapoteo, un proyectil explotó en el mar, no muy lejos del costado del Atlantis. La columna de agua que se elevó hacia el cielo y se desplomó parcialmente sobre la cubierta fue un signo de exclamación simbólico que puso fin a los emotivos comentarios de nuestros oficiales. Nunca había visto a Rag realmente enfadado, en todas las situaciones se mantenía dentro de los límites, una autodisciplina practicada durante muchos años. Por eso solíamos pensar que el capitán era tranquilo e imperturbable como una roca. «Fuego», ordenó Rag, y los cañones empezaron a disparar. Solo nos estremecimos. Todos tuvimos simultáneamente la sensación de que Rag pretendía volar el transatlántico en pedazos. Kamenz arrugó la nariz ante el penetrante olor a pólvora. «Puede haber algún error, señor capitán». Pero de nuevo una lluvia de proyectiles cayó sobre nuestro enemigo atacante. Kamenz miró de nuevo en dirección al Kemmendine. «Allí solo hay un hombre al cañón. Un maldito fanático que no tiene en cuenta a nadie más que a sus propios delirios». Rag no contestó, pero dudó claramente y luego agitó la mano. «Alto el fuego». Pero seguía furioso, y con razón. Había ordenado un alto el fuego porque la interferencia de Kamenev le había hecho darse cuenta de que, dadas las circunstancias, podríamos hacer una verdadera masacre en el Kemmendine. Pero ese pensamiento enfureció aún más al capitán. Rag odiaba sobre todo el riesgo y la destrucción innecesarios, y la consecuencia del acto idiota de un artillero desconocido era inevitablemente ambas cosas. Cuando se hizo evidente que nuestra venganza causaría la obligada pérdida de mujeres y niños, la rabia de Rag alcanzó un punto de ebullición. Mujeres, niños. Mientras subía a la cubierta del Kemmendine, maldije mentalmente la guerra, pero, al encontrarme entre los restos ardientes, dejé a un lado las consideraciones de humanidad y me concentré en mi primera tarea práctica, registrar el barco en llamas. Fotografié el salón, una visión que ilustraba a la perfección el devastador despilfarro de la guerra y la brusquedad con que el entorno ordinario y familiar se convierte en una amenaza devastadora. Miríadas de chispas volaban por encima de los restos de madera humeantes y moscas de fuego sobre las gruesas alfombras que cubrían el suelo. Apunté el objetivo de mi cámara hacia la mesa, que obviamente había sido cubierta con un mantel limpio y blanco como la nieve justo antes del ataque, y que ya estaba siendo lamida cautelosamente por llamas amarillas. De repente estalló en llamas, convirtiéndose al instante en un lienzo ardiente. Un minuto más, y las llamas se arrastraron en todas direcciones, cubriendo los restos de lo que poco antes había sido un acogedor salón. Cuchillos, tenedores, platos, servilletas, muebles rotos, en general, todo lo que proporcionaba a los pasajeros una vida cómoda yacía en montones informes bajo mis pies. Los minutos eran preciosos, arrancándome del triste espectáculo, me dirigí al camarote del jefe del departamento de limpieza, con la esperanza de encontrar allí algún documento. Pero en cuanto empecé a buscar, la habitación se llenó de un humo acre. Negro y sofocante, se extendía por el suelo, seguido de un fuego rugiente y crepitante. Abandonando mi ocupación, me apresuré a subir a cubierta. Cuando llegué, el corazón me latía desesperadamente en el estómago, los ojos me lloraban, tosía y no podía recuperar el aliento. La secuencia habitual de operaciones en el barco capturado se había interrumpido por completo. No teníamos ninguna posibilidad de encontrar nada de valor, era la opinión de todos los miembros del grupo de abordaje reunidos en cubierta. «Todo es cosa del 13», gritó Fele con rabia.
Ni siquiera seremos capaces de volar al maldito mamón. Eso me recuerda. Dios mío. Murmuré. Cargas, continuó Feller. Las habíamos apilado sobre la cubierta del Kemmendane y ahora, para nuestro horror, las llamas que se propagaban rápidamente se acercaban a ellas. Todos a bordo. Grité. La reacción de los marineros fue rápida. También la de los oficiales. Estábamos en el bote en un santiamén, y partimos tan rápido que no pudimos llevar nada con nosotros. En el último momento cogí 2 peluches infantiles milagrosamente supervivientes, un oso y un conejo. Al mismo tiempo, los botes salvavidas del Kemmendine se mecían en las fuertes olas cerca del Atlantis. La tripulación se reunió a bordo y observó con curiosidad el inusual espectáculo, rostros de mujeres asustadas entre los de muchos hombres. La subida a bordo de una nueva remesa de prisioneros no iba a ser fácil, pues las olas eran cada vez más altas, y si un marinero podía valerse por sí mismo, no cabía esperar que las mujeres y los niños hicieran lo mismo. Entonces alguien dijo pensativo, cubos de carbón, y el problema quedó resuelto. En efecto, los cubos de carbón son exactamente lo que se necesita. Los cubos, contenedores de 1,5 metros de alto y 70 centímetros de ancho, se bajaron por la borda con cuerdas, y los niños fueron izados con seguridad a la cubierta. Ninguno de ellos resultó siquiera magullado, aunque las madres, al presenciar esta operación, vivieron sin duda muchos momentos desagradables. Luego llegó el turno de las mujeres. Cada una de ellas fue atada con una cuerda a la cintura y arrastrada a cubierta, un destino poco envidiable y muy peligroso, ya que el éxito de la misión dependía en gran medida de que las mujeres pudieran abandonar el barco en el momento exacto, cuando la embarcación se elevaba hasta el punto más alto de la ola. Afortunadamente, tampoco en este caso hubo heridos. Una mujer embarazada fue la última en ser sacada, con todas las precauciones imaginables, y colocada en una hamaca. Con tantos prisioneros a bordo, nuestras cubiertas, antes relucientemente limpias, estaban, por decirlo suavemente, algo descuidadas. Esta fue mi conclusión cuando, al regresar al Atlantis desde el Kemmendine en llamas, tuve que abrirme paso entre una multitud de mujeres, niños, marineros británicos e indios. Ragg no estaba contento después de oír mi relato de los percances del Kemmendine. Odiaba desperdiciar torpedos valiosos, y nuestro intento fallido de volar el barco significaba que torpedearlo era la única opción que nos quedaba. El hundimiento del Kemmendane nos costó 2 peces de acero. Tras ser torpedeado, el barco se dobló por la mitad, su proa y su popa formaron los costados de una enorme letra V, agitada por la agonía, que en pocos minutos desapareció bajo la agitada superficie del mar. Nuestro cirujano oral no solo era un médico capaz, sino también un excelente psicólogo y simplemente un buen hombre. Por eso prefería quedarse en su reluciente enfermería blanca y estéril durante la batalla, consciente de que sus pacientes sufrían un estrés adicional al oír el ruido de la batalla que no podían ver. Y ver a un médico tranquilo y seguro de sí mismo tenía un efecto tranquilizador. También aprovechaba el tiempo para preparar su instrumental, consciente de que cuando los heridos empezaran a llegar a la enfermería, cada minuto valdría su peso en oro. Ral amaba a sus pacientes, y ellos tendían a devolverle el favor. Odiaba las armas, y cuando de repente abrían fuego contra el Kemmendine, solo maldecía al sentir la furia de nuestras represalias. Ral siempre se preguntaba por qué nadie pensaba en reducir la vibración que sacudía el casco del Atlantis en esos momentos. El médico temía que las sacudidas pudieran interferir en operaciones complejas. Ahora tenía un nuevo trabajo, y mientras se dirigía a la sala de oficiales, maldijo mentalmente a Ragg por confiarle una misión tan delicada. Debía ser amigo y mentor de las mujeres y los niños, responsabilizarse de su bienestar durante todo el tiempo que estuvieran en Atlantis. Por supuesto, no estuvo exento de comentarios envidiosos por parte de sus compañeros, comentarios que solo se diferenciaban entre sí por su grado de obscenidad. Pero solo Ral no estaba satisfecho. Le interesaban mucho más los aspectos puramente médicos de la actividad, y la firme creencia del capitán de que, a falta de un sacerdote en el barco, el médico era el único protector fiable para las mujeres débiles le irritaba enormemente. Al acercarse a la puerta de la sala de oficiales, el médico, elegantemente vestido, aminoró el paso y se ajustó nerviosamente la corbata.
Abrió la puerta de golpe y casi retrocedió, aturdido por los gritos de indignación. ¿Imperdonable? ¿Absolutamente imperdonable?, exclamó con patetismo una señora fea sentada en un rincón. Es extraño que no nos hayan matado a todos. Pero, señora, objetó confundido el joven oficial que hacía de anfitrión, todo fue bastante. Ral no oyó el final de la frase, que quedó ahogada en otra explosión de indignación. Por favor, mantengan la calma, dijo Ral desde la puerta. Hubo una pausa mientras las mujeres miraban al hombre nuevo. Ral observó que todas las mujeres, a excepción de la señora fea, estaban tranquilas y serenas. Pero la mujer fea era una auténtica fiera. En cuanto subió a la cubierta del Atlantis, les soltó a los marineros alemanes todas las palabrotas que ella creía que podían formar parte del vocabulario de una dama. Sinvergüenzas, asesinos, hombres que se divierten disparando a niños inocentes, eran los términos más decorosos con los que se refería a todas las personas con las que se cruzaba. El joven oficial miró a Arail con gratitud y alivio. Con la mayor cortesía de que era capaz, el médico se dirigió a la escandalosa dama, observando para sí que le gustaba satisfacer sus deseos, era bastante vulgar y tal vez tenía tendencia a la hipertensión. Pero prudentemente se guardó estos pensamientos para sí, sonriendo encantadoramente, dijo. Mis más sinceras disculpas, señora. ¿Qué se le va a hacer? Vivimos tiempos muy revueltos. ¿Y ahora, quiere beber algo? Funcionó. Con algunas palabras tranquilizadoras más, Ral tuvo la oportunidad de familiarizarse con los otros prisioneros de los que ahora era responsable. Le llamó la atención una mujer apartada de los demás con su hija de 14 años. La niña agarraba con fuerza la mano de su madre y miraba temerosa a su alrededor. Ral hizo todo lo posible por causar la mejor impresión posible. Averiguó que la niña acababa de salir de un colegio de monjas y que su madre estaba desesperadamente preocupada por el efecto que tendría en ella vivir entre rudos marineros. Ral conoció a un anciano oficial de Kenmendine que hablaba con un cantarín acento irlandés. Se apellidaba M.C. Govan y era el médico del barco. Un trago es una buena idea, aprobó. No hay nada como un buen trago de viejo whisky irlandés cuando se está en estado de shock. Rail sugirió razonablemente que a su colega británico también le vendría bien un trago. ¿Quiere uno doble? Claro, y uno limpio, por favor. Pero, ¿qué le ha pasado al niño de la esquina? Lloraba amargamente, ignorando los intentos de las mujeres por calmarlo. ¿Dónde está mi sillita?, murmuraba entre lágrimas. ¿Qué habéis hecho con mi sillita? ¿A qué silla se refiere?, preguntó Ral. Una de las mujeres le explicó que el carpintero del Kenmendine había hecho una silla especialmente para el niño, y que le habían permitido desembarcar en Rangún. Durante los últimos días del viaje, el niño había observado ininterrumpidamente el proceso de acabado del regalo, maravillado por la habilidad del bondadoso carpintero. Pobrecillo, pensó Ral, porque es realmente una terrible pérdida para él. Ral sirvió otro trago de whisky para el médico británico, y tras pensarlo un momento, se sirvió un poco para él también. Sentía que necesitaba un trago. Encontré a Rag en su camarote, el capitán seguía enfadado por los disparos contra el Kenmendine tras la rendición. No podemos dejarlo así, declaró. ¿Has averiguado qué es ese idiota artillero? Es muy joven y bastante inexperto, repliqué, y un novato en el mar. Viene de Londres, y en tiempos de paz fue limpiacristales. ¿Lavacristales? Rag estaba realmente sorprendido. Al menos eso me dijeron. Rag suspiró y se encogió de hombros. Muy bien. Realmente, ¿qué se podía esperar de un simple limpiacristales? Reflexionando sobre el hecho de que nuestros mejores hombres, reservistas y voluntarios, conducían tranvías en tiempos de paz, trabajaban en granjas lecheras y en fábricas de cemento, seguía sin ver cómo la profesión de un hombre antes de la guerra tenía algo que ver con su rendimiento efectivo en el mar. ¿No hay consejo de guerra, entonces? No en estas circunstancias, contestó Rag y se escondió entre los papeles que tenía sobre la mesa. Si alguna vez necesitas salir de una situación incómoda sin quedar mal, sigue el ejemplo de Rag.
como se vio después, las acciones del llamado limpiacristales, por lo que entendimos, en la vida civil era igual de probable que fuera abogado, se consideraron más tarde lícitas. Resultó que nuestra primera salva había dañado la línea de vapor del Kemmendein, lo que hizo imposible oír las voces de los demás. También se interrumpió la comunicación telefónica con el puente. El artillero simplemente no sabía que el barco se había rendido. El objetivo estaba cerca y la tentación era grande. Para nosotros, que llevábamos 5 meses sin ver a los niños, su llegada al Atlantis era un acontecimiento de la máxima importancia. Los miembros de la tripulación que habían dejado a sus familias en tierra asumieron con gusto el cuidado de su entretenimiento. Lo primero que tuvimos fue una guardería. El nombre era ciertamente impresionante, pero en realidad no era más que un montón de arena amontonada en la esquina de una falsa escotilla. Sacamos la arena de los tanques de lastre, añadimos unos cuantos juguetes que habían fabricado nuestros artesanos y pusimos unas sillas cerca para que las madres pudieran vigilar a sus hijos. Aunque el equipamiento de la guardería era, por decirlo sin rodeos, deficiente, pronto se hizo extremadamente popular entre nuestros jóvenes huéspedes, que, si no estaban haciendo el tonto en compañía de Ferry, el Scotch Terrier de Rag y la mascota de Atlantis, jugaban allí durante horas. Aquí también solían reunirse sus admiradores, tanto alemanes como británicos, aunque debo admitir que en esta batalla de afecto infantil nuestros adversarios solían salir victoriosos. Uno de ellos, el contramaestre timonel del Kemmendein, había cautivado para siempre el corazón de los niños con fantásticas historias de viajes por mar en los que él mismo era siempre el protagonista. Recuerdo a Robin por su inagotable curiosidad y su gran interés por todas las cosas mecánicas. Así que pasaba la mayor parte del tiempo cerca de nuestro cañón de entrenamiento, observando hipnotizado cómo se cargaba el proyectil de entrenamiento y luego se disparaba y rodaba hasta la cesta. Durante las competiciones entre unidades de artillería era invariablemente un espectador encantado, y nuestros vigilantes amigos enemigos no dejaban de aprovechar la oportunidad para convertirlo en un inocente espía. Viendo que nuestro equipo le trataba con indulgencia, siempre le interrogaban sobre los rumores que había oído, de todas las maneras posibles trataban de sacarle información sobre la disposición de la Atlántida. 2 pequeños indios también se convirtieron rápidamente en los favoritos de todos, un niño de 6 años, Goupy, y una niña de 7, Batty. Con una destreza propia de su raza, se esforzaban por aprovechar incluso las escasas oportunidades de diversión que existían en nuestro barco. Un día, mientras todos esperaban la llegada del cocinero, la niña se golpeó accidentalmente con una puerta que se abrió de golpe. Cogió una auténtica rabieta y rugió hasta que le dieron una taza de chocolate como sedante. Goupy, viendo a lo que conducían las lágrimas, siguió su ejemplo y también lloró él mismo una taza de sabrosa bebida. Después, a menudo se podía ver a los niños listos en la puerta de la cocina. Chillaban y chillaban, de dolor, cada vez que se abría. Su metodología era evidente para todos. Una vez, una joven pareja aulló amistosamente antes incluso de que se abriera la puerta, pero el cocinero no tuvo la entereza de negarles el dulce consuelo. La aparición de una clase privilegiada de prisioneros agravó mucho el problema de su alojamiento. Dispusimos a algunas de las mujeres y niños en un camarote sobre el tanque, donde el mobiliario consistía en 6 literas, un par de bancos y una bañera. Desde luego, no era lo necesario, pero no teníamos otras posibilidades. Algunos de los pasajeros no tenían pertenencias personales. El final del Kemmendein fue tan rápido que no pudimos, como de costumbre, recoger su ropa. Tuvimos que ingeniárnoslas. De nuestras camisas las mujeres cortaron y cosieron ropa interior para sí mismas, y una señora, tratando de permanecer elegante bajo cualquier circunstancia, convirtió una camisa que le había dado uno de los oficiales en una especie de vestido de noche, añadiendo glamour con brocado. La niña del colegio de monjas seguía muy constreñida y muerta de miedo, nadie podía sacarle una palabra. Sin embargo, su madre se había calmado un poco, y cuando Ral le ofreció una llave para que pudiera cerrar el camarote, ella se negó, asegurándole que se sentía segura en el Atlantis. ¿Hindúes? Su presencia ofendía al personal sensible de nuestra galera. ¿Negros bastardos en mi cocina?, exclamó el cocinero. El viejo debe de estar mal de la cabeza si cree que voy a aguantar esto.
Oí por casualidad este comentario, así que abrí la puerta de la cocina y asomé la cabeza por el hueco. Ya te acostumbrarás, le dije. Bragg fue el primero en pensar en cómo sacar provecho de la presencia de indios a bordo. Gran aficionado al curry, siempre había criticado al cocinero por su incapacidad para preparar el fragante arroz. Vio la llegada de los asiáticos a bordo como una oportunidad de probar su plato favorito, y la aprovechó. Bien, dijo. Si nuestro cocinero no puede hacerlo, lo harán los indios cautivos. Solo había que dar un pequeño paso para pasar de utilizar a los hindúes en la cocina a emplearlos en otros trabajos. El cook se fue reconciliando poco a poco con la presencia de ayudantes en sus dominios, que hacían todos los trabajos sin rechistar. También en otros campos habían demostrado ser buenos. Los cautivos orientales en general demostraron ser hombres excepcionalmente útiles. 30 hindúes trabajaban como engrasadores y limpiadores, y Mohammed, que, a pesar de su barba blanca y su avanzada edad, se hacía llamar Boy, realizaba todo el trabajo de contabilidad. Los chinos se convirtieron en mayordomos, y los más fuertes, en cargadores. Los hindúes se sentían bastante felices si se fomentaban sus numerosos prejuicios sobre las castas y la religión. Tenían sus propios cocineros que preparaban la comida sin utilizar grasa animal. Los chinos eran felices si su trabajo les reportaba un porcentaje. Un día, después de la captura de un buque que transportaba una gran cantidad de prendas de vestir, vi a cada uno de los trabajadores amarillos sacar para sí más de 20 sombreros, que enarbolaba con orgullo sobre su cabeza como una columna telescópica. Entre los pasajeros nativos del Kemmendine había un hindú muy anciano y aún más austero, que mantenía recluida a toda su familia, que sumaba 14 miembros. A pesar del calor que hacía, los desgraciados no vieron ni una sola vez la luz del día durante todo el tiempo que permanecieron con nosotros. La mayoría de los mercaderes indios habían perdido todas sus riquezas junto con el barco, y nos sorprendieron con su percepción filosófica de lo sucedido. Donde había motivos para esperar una amarga desesperación, vimos risas y un descuidado encogimiento de hombros. Lo importante es que estamos vivos, dijo uno. Recuperaremos nuestro dinero de alguna manera, dijo otro. Tenían razón. Efectivamente, todo había salido exactamente como habían predicho. Hace 2 años, de camino a Turquía, me detuve en Gibraltar, donde conocí a un antiguo prisionero mío. Su negocio iba muy bien, gracias. Su hermosa tienda estaba repleta de baúles, sedas y alfombras indias. Nuestro encuentro terminó con la sugerencia de que cualquiera de sus amigos que esté interesado en artículos de la India, pase por la tienda. Nuestras relaciones con las europeas, a las que adjuntamos 2 azafatas del Kemmendine, fueron formales y muy correctas. Contrariamente a los sombríos temores de Bragg, muy pronto la tripulación dejó de tratar a los prisioneros como algo estrafalario. Eran reservadas y valientes, estas débiles mujeres, y solo recuerdo a una que mostrara repetidamente antipatía hacia Gran Bretaña y su causa. Por extraño que parezca, todos la consideraríamos la última persona en tener tales sentimientos. Después de todo, era la misma señora fea cuyas quejas eran frecuentes y siempre expresadas en voz alta. Aburría tanto a todos con sus interminables quejas sobre pequeñas cosas, que los demás pasajeros simplemente no notaban, mostrando una digna calma, que la apodamos la garganta del diablo. La garganta del diablo era una persona muy peculiar y con el tiempo empezó a divertirnos más que a molestarnos. Era evidente que solo trataba bien a una persona, a sí misma. En particular, mencionaba a menudo lo que consideraba un hecho escandaloso, que el camarero del Kemmendine había abandonado su puesto tras el primer trago. ¿Te puedes imaginar, se indignaba, que ese sinvergüenza haya abandonado su bar en un momento como este? Es más, lo cerró con llave. El consuelo para los sentimientos heridos de esta mujer solía ser una buena ración de whisky escocés Trophy. Un día, cuando se acabó el whisky después de una fiesta en los aposentos de los presos, la garganta del diablo acudió al rescate. Puede parecer extraño, dijo, pero resulta que tenía otra botella en mi camarote. Intercambiamos sonrisas comprensivas. Pero, ¿cómo conseguirla? No podíamos entrar nosotras mismas en el camarote de las mujeres, Bragg tenía un ojo de halcón para ese requisito.
Tampoco las prisioneras podían pasearse libremente por el barco. Así que le asignamos una escolta, armada, según el reglamento, con una pistola y 2 granadas de mano. Vimos partir a la comitiva, una escolta muy correcta, aunque avergonzada, y una dama decidida y pagada de sí misma. Cuando regresaron, observé que la botella no estaba llena y que los guardias mostraban una timidez que no les era propia. Decidimos no hacer preguntas. No fue hasta que los invitados de Kemmendine abandonaron Atlantis cuando apareció una nota discordante en la imagen que nos habíamos formado de una mujer ardiente y mandona que siempre llamaba a las cosas por su nombre y no toleraba objeciones. Mientras revisaba el correo capturado en una de las siguientes naves, me encontré con un informe de inteligencia de un agente británico en Birmania relativo al marido de nuestra prisionera. Resultaba que era sospechoso de espiar para los japoneses. Habiendo evaluado al marido por mis impresiones sobre su esposa, me reí durante largo rato y finalmente decidí que no solo en Alemania las declaraciones impopulares son tomadas al lápiz por aquellos a quienes les gusta husmear en los asuntos ajenos. Pero a Arak se le ocurrió una idea. Había recibido una carta de una señora en la que le agradecía su buen trato y le insinuaba misteriosamente que no era inglesa, sino irlandesa, y le parecía poco delicado mencionar este hecho en presencia de los demás. Bueno, ¿y qué? Se preguntó Rag. Nuestro desconcierto se olvidó pronto, perdido en una sucesión de problemas cotidianos. De regreso a Alemania, sin embargo, nos sorprendió saber que los irlandeses estaban haciendo nuestra propaganda en la radio y, además, que habían escrito un libro antibritánico en Alemania. Me pregunto cómo estará hoy esa señora. 2 de agosto. El Atlantis se detuvo para el mantenimiento preventivo y el repintado de los motores. Durante 6 semanas habíamos mantenido al Tirana en hielo. Nos estaba esperando en las tranquilas aguas del sur. Cuando regresamos, la tripulación nos informó con nostalgia de que ni siquiera la punta de un mástil había aparecido en el horizonte desde nuestra partida. Rag llegó a la conclusión de que se trataba de una zona marítima adecuada para los trabajos técnicos, largamente aplazados. Y cuando estuvieran terminados, nos proponíamos enviar la Tirana a casa, utilizándola como un barco conveniente para transportar mujeres, niños y otros pasajeros cuya presencia en Atlantis en previsión de nuevos ataques resultara inconveniente. Nos pusimos manos a la obra, y muy pronto había en el barco torres de andamios y guirnaldas de contenedores de pintura. Los pintores se sentaban como pájaros en un gallinero, o colgaban de las jarcias a modo de murciélagos. Los marineros trataban el acero con grasa de mercurio y pintura, los sopletes de acetileno rasgaban el metal, los martillos golpeaban por todas partes y el ambiente parecía el de un astillero. Kun se quitó la voz y miró a todos los que le rodeaban con gesto lobuno. Quizá por ello, el antiguo contramaestre se había ganado el duro apodo de Capitán Bligh, aunque todo el mundo sabía que aquel hombre tenía un corazón de oro. Al mantenimiento preventivo en medio del océano siguió un trabajo no menos duro, el traslado de cargamentos de Tirana, que podrían sernos útiles, a Atlantis. La operación terminó con la transferencia de 100 toneladas de gasóleo. Se desconectaron las mangueras de combustible y el Atlantis avanzó lentamente remolcado detrás de su premio, abriéndose paso a través del mar embravecido, con la pesada cadena del ancla enganchada al cable de remolque para evitar que se tensara demasiado y se rompiera. Cuando terminó el trabajo, solo estaban satisfechos nuestros médicos, que, aunque no estaban directamente implicados, habían conseguido algunos artilugios muy útiles para la causa. Durante bastante tiempo, nuestro médico subalterno, el ayudante de Erail, se quejó a cualquiera que accediera a escucharle de la imposibilidad de continuar sus estudios. También se quejaba conmigo cuando salíamos juntos en el bote hacia otra víctima. Nuestra tripulación del premio revisó una gran cantidad de papeles y correo antes de tirarlo todo por la borda, y el agua alrededor del bote estaba cubierta de trozos de papel. Fue entonces cuando me fijé en un hermoso libro encuadernado que flotaba lentamente cerca del costado de nuestro bote. Lo saqué, leí el título y se lo entregué al doctor con una sonrisa. Esa literatura es cosa suya, no mía. Sprang miró el libro con amargura, de repente, se le iluminaron los ojos. «Dios mío», exclamó. «Es un milagro». El libro resultó ser un manual sobre las últimas técnicas de cirugía de campo. Sprang estaba de nuevo alegre y satisfecho.
Su atención se fijó en el taladro utilizado por el radioaficionado a bordo del Tirana. ¡Qué fino!, susurró asombrado, ¡qué bien equilibrado! ¿Qué? No lo entendía. ¿Nuestro genio más joven va a construir su propio receptor de radio? Rompecráneos, murmuró, y acarició el taladro con el dedo. Con una cosita así podría reparar cualquier cráneo. Mentalmente esperaba que cualquier lesión que sufriera en el futuro afectara a otras partes de mi cuerpo, pero resultó que el taladro resultó útil. Pronto Spran tuvo que operar a un paciente británico con metralla en el cerebro, y la herramienta de aficionado ayudó a extraerla. Después de la operación, secándose el sudor de la frente, Spran dijo: «Puede que no cumpla las especificaciones de Harley Street, pero estoy bastante satisfecho con el resultado. El paciente vivirá». Al principio, el tiempo favoreció los trabajos de reparación, deleitándonos con mar en calma y cielos despejados. El 2 de agosto llovió. Este acontecimiento resultó ser importante porque fue a consecuencia de la niebla que acompañaba a la lluvia que la quinta víctima vino a nosotros por su propio pie. Feilsticker corrió tan rápido hacia la posición que debía ocupar según el programa de combate que se atragantó y en el primer momento fue incapaz de llamar a las tripulaciones de los cañones para comunicarse. El buque desconocido apareció de entre la niebla de forma bastante inesperada y a solo unos cientos de metros del Atlantis, que, envuelto en andamios, más parecía un pato gordo y torpe colgado sobre las olas. Cuando sonó la alarma, incluso Rag perdió por un momento su ecuanimidad habitual. Hubo confusión a bordo del Atlantis. La gente arrojaba cubos de pintura y rodaba por los mástiles o, por el contrario, subía a bordo de bote en bote como gatos a un árbol. Corrían hacia los cañones con monos de trabajo o desnudos de cintura para abajo, cubiertos de una compleja mezcla de aceite, pintura y sudor. Un marinero vaciló en el bote, cuando encendimos los motores, empezó a remar desesperadamente por miedo a ser olvidado en el mar. «¿Idiota?», gritó Feilsticker cuando alguien que pasaba corriendo le pisó el pie, e inmediatamente se ruborizó, pues justo en ese momento descolgaba el auricular del teléfono. Él nunca juraba. El capitán Bligh también juraba, pero eso no era nada nuevo. La confusión se calmó rápidamente y la rutina volvió a funcionar. Habíamos vuelto de ser reparadores a marineros entrenados en un buque de guerra. Ahora teníamos que averiguar quién era nuestro invitado. ¿Un crucero? Improbable. Por una increíble coincidencia, el extranjero resultó ser un barco noruego, el Talirn, de la misma serie que el Tirana. Salió de la lluvia sin percatarse de nada más que de su pariente. 5 minutos después del anuncio de la alarma abrimos fuego, y el Talirn, cogido por sorpresa, se rindió sin derramamiento de sangre. Los preparativos para la huida del Tirana estaban casi terminados, pero nos dimos cuenta de que debíamos ponernos en contacto con Berlín por radio. Después de todo, si no informábamos de nuestro premio y de su rumbo, en el largo viaje de vuelta a casa el barco bien podría ser atacado por nuestros submarinos. Pero, ¿cómo no delatar nuestra ubicación a los británicos? Tras una breve deliberación, Rand decidió que, antes de enviar el mensaje, cruzaríamos 1000 millas hacia el sur, transmitiríamos la información y nos dirigiríamos hacia el norte del Océano Índico a toda velocidad. Esperábamos que, a menos que, por supuesto, los británicos vinieran directamente sobre nosotros, los radiogoniómetros llevaran a nuestros perseguidores hasta donde no estábamos. El 4 de agosto nos despedimos del Tirana. Llevaba en su largo viaje a todos los niños y mujeres, unos 50 prisioneros varones, su propia tripulación y la del Talleyrand, algunos indios y un cadete de 15 años. La despedida no fue triste. Cuando el Tirana tocó tierra, todos los pasajeros del Kemmendine se reunieron en cubierta. Agitaron los brazos y cantaron. Todo el mundo estaba animado y los prisioneros británicos, que se habían quedado en el Atlantis por el momento, se unieron al coro. No me di cuenta en aquel momento, pero aquella melodía me impresionó mucho, y desde entonces, cuando la oigo, siempre vuelvo mentalmente a aquellos lejanos años de guerra. Me produce tristeza y me llega al fondo del alma. Ninguno de nosotros preveía nada malo para el Tirana y sus pasajeros. La despedimos con alegría y el corazón ligero. Y la canción se llamaba Adiós, Sally.
Los trabajos de reparación estaban terminados. Navegamos por las brillantes y multicolores aguas del Océano Índico, y la destrucción volvió a ser el factor dominante en nuestras vidas. Todo lo demás había desaparecido, fundido como una quimera, fuera de la vista como escombros flotando en el mar, que por un momento aparecían y desaparecían en algún lugar más allá del espumoso chorro que se extendía detrás de la nave. Científico, Tirana, ciudad de Bagdad, Tal-Irn y Kemmendein, las minas alrededor del Cabo de Buena Esperanza eran cosa del pasado. En una tormentosa noche de agosto nos acercamos al buque King City. Francamente, todos ellos me parecían más cercanos cuando me senté a escribir este capítulo que cuando ocurrieron los hechos que los rodearon. Lo que importa siempre es lo que será, no lo que fue. Cazador y caza en una sola persona, por entonces había unos 30 cruceros auxiliares británicos merodeando por los 7 mares, no tuvimos ocasión de permitirnos rememorar el pasado. Si miras constantemente hacia atrás, no tendrás suerte. King City lo avistamos el 24 de agosto cerca de Madagascar. Este encuentro trajo una amargura atroz a nuestros prisioneros británicos, y tampoco nos dejó recuerdos agradables. Bombardeamos King City, aunque no había necesidad de hacerlo. Disparamos contra él, sin saber que era un inofensivo barco mercante. Y matamos a 6 de sus tripulantes, entre ellos 4 chicos muy jóvenes que apenas superaban la adolescencia. Pero así es la guerra, con la inevitable suciedad que conlleva. Sigo sin ver cómo, no siendo clarividente, se pueden evitar tales complicaciones. De todos modos, hubo una tragedia de la que uno de los prisioneros británicos escribió más tarde: esta es la historia más triste que jamás pudo ocurrir en un barco. Nuestros vigías de proa avistaron por primera vez el King City de noche. Las desgracias del barco empezaron cuando nos dimos cuenta de que en esas aguas donde los mercantes suelen seguir rumbos furtivos y alternos y tratan de adelantarles rápidamente, estaba parado con la maquinaria parada. Era sospechoso. Subí al puente y al principio no vi nada. Después de la brillante luz del camarote, la oscuridad parecía especialmente densa e impenetrable. Era una noche sin estrellas y había una ligera lluvia, más parecida a la niebla, que reducía aún más la visibilidad. El mar estaba agitado. ¡Qué tropical!, murmuró el oficial de guardia levantándose el cuello de la chaqueta. Me coloqué detrás de él y miré a la izquierda. No, mis ojos aún no se habían acostumbrado a la oscuridad. Maldita sea, hace frío. Es una noche horrible. Es raro, murmuró el vigilante. El infierno sabe lo que le pasa por la cabeza. A través de los prismáticos nocturnos pude distinguir una sombra gris y jorobada que emergía de la oscuridad. Así es, un barco. ¿Pero de qué tipo? La chimenea parecía la prolongación de un puente cuadrado, pero no pude ver los mástiles de un barco mercante. Otra mirada, y el navío desapareció en el torbellino de la borrasca. Black se acercó. Vamos a virar y a poner rumbo inverso, dijo. Voy a aumentar la velocidad al máximo y a verlo de cerca. Comenzaron las maniobras. Alguien dijo. Mira, ahí está. La bruma se disipó y el buque desconocido adquirió una silueta más clara. Ahora se movía a baja velocidad. La observamos durante unos minutos, de repente, volvió a detenerse. ¿Nos habían visto? Probablemente, sí. Estábamos seguros, absolutamente seguros. Piénsalo, dijo el oficial de señales. Si no sois más que un inocente mercante, ¿por qué demonios no hacéis lo que vuestro precioso almirantazgo os dice que hagáis y os marcháis? Lo que significa, añadió secamente uno de nosotros, que el inocente mercante es en realidad un astuto barco trampa para submarinos, solo que no son los submarinos lo que busca, sino a nosotros. ¿Una trampa? Muy posible. Sabíamos que los cruceros auxiliares británicos estaban tras nosotros. Tal vez han tomado ejemplo de nosotros. ¿Ocultaron sus armas? ¿El lobo con dientes había tirado de la piel de cordero? Mientras reflexionábamos sobre qué hacer a continuación, el buque desconocido encendió de nuevo sus motores e inició un lento y misterioso movimiento. Durante casi una hora lo seguimos en rumbo paralelo en plena alerta,
esperando ver en cualquier momento los brillantes destellos de sus cañones en la oscuridad. El buque siguió su rumbo anterior sin mostrar interés por nosotros. Un bastardo de sangre fría, dijo el oficial que había sugerido la nave trampa. Quiere jugar a nuestro juego con nosotros. Y hasta el taciturno Kamenz, rompiendo la tradición, habló. Extraño, dijo. Muy extraño. Cash estaba junto a Arag, dos figuras oscuras en la tenue luz del Nactouz. Esperaremos hasta el amanecer, decidió Arag, si nos dejan. Entonces empezaremos. 2 disparos primero, por si nos equivocamos. Si no, se llevarán todo el mérito, continuó Cash. No puedo esperar a que esto acabe, pensé. No puedo esperar. Estaba cansadísimo y no había consuelo en el puente. Deseaba más que nada apoyar la cabeza en la almohada y cerrar los ojos, no podía pensar en otra cosa. Las voces de nuestros cañones de 5,9 milímetros eran un sonoro saludo al amanecer. La bandera de combate ya ondeaba en el mástil. Ambos proyectiles dieron en el blanco. Exactamente en el blanco. 2 impactos directos. Una columna de humo se elevó sobre el barco. Hubo una pausa, el tiempo suficiente para que un hombre pidiera ayuda al Creador, y las llamas bailaron sobre la cubierta. El puente estaba envuelto en llamas. Esperamos un fuego de respuesta. Y no lo hicimos. Nuestros proyectiles tuvieron el efecto de una cerilla arrojada a un barril de gasolina, provocando un incendio de extraordinaria potencia. Y sobre el fondo de este infierno artificial pudimos ver claramente el armamento de nuestro enemigo, un débil cañón de pequeño calibre. Y eso era todo. El único cañón no tenía hombres, y su boca estaba dirigida hacia la popa. Las cubiertas, donde habíamos pensado que se ocultaban los cañones de 6 pulgadas, aparecían en toda su inocencia, tan vacías y andrajosas como una lata abierta de sardinas. Lancen el bote. Nos vimos obligados a prestar toda la ayuda posible. La emoción era intensa. En cuanto miré por la borda, sentí náuseas. Un segundo de error de cálculo, me recordé, y tú, maldito tonto, tendrás que volar 6 metros cuando la ola salga por debajo del bote. Un hombre podría quedar mutilado o incluso morir aplastado al impactar contra el costado del barco. Las masas gigantes de agua vuelcan las embarcaciones como si fueran barcos de juguete. Así que deja de quejarte, quejica, y concéntrate. Con el estruendo de las olas y el crujido de los pescantes, nuestro barco tocó la superficie del océano. Inmediatamente fuimos arrojados hacia abajo, como si un ascensor se hubiera desplomado en un pozo, y luego volvimos a estar en la cresta de la ola, empapados y salados. A nuestro alrededor, el infierno se desataba. No era la primera vez, ni mucho menos la última, que hablábamos bien de la tirana y del botín que había traído consigo. Habíamos llevado con nosotros los veleros del barco noruego, que tenían una excelente navegabilidad y se gobernaban con la caña del timón. En una noche como esta nos resultaron muy útiles. El timonel Cross parecía leerme la mente. Menos mal que no estamos en nuestro barco. Gritó. Le respondí con la cabeza. Ya habíamos aprendido por amarga experiencia propia que nuestros botes eran inútiles en mares agitados. Las olas volvieron a zarandear el bote, y Cross, que no debía de haberse dado cuenta de mi gesto, volvió su cara húmeda hacia mí y volvió a hablar. He dicho, señor. El resto de la frase se ahogó en el ruido de las olas. Nuestro adversario tenía un aspecto terrible. Entre las llamas, que se extendían rápidamente, revoloteaban figuras de hombres que intentaban arriar los botes, su única esperanza de escapar. Una balsa salvavidas fue arrojada por la borda. La vi caer al agua e inmediatamente aparecieron cabezas de nadadores a su alrededor. El calor se sentía incluso a una distancia de 250 metros del barco. Del gigantesco fuego brotaban periódicamente chispas que llovían sobre los escombros esparcidos por el agua, sobre las cabezas de la gente que remaba en los botes. Parecía un milagro, dije más tarde, cuando supe que las víctimas de nuestra salva nunca vieron la Atlántida en el inframundo que se había desplegado a su alrededor. Se llevaron a todos los heridos con ellos, y finalmente pudimos encontrarlos y rescatarlos.
todo un milagro. Cuando terminaron las labores de rescate y los cañones volvieron a abrir fuego, esta vez para acabar con la agonía de King City, tomé algunas fotografías. Aquella mañana diabólica todo iba mal. Estábamos a 200 metros del objetivo y la metralla de nuestros propios proyectiles volaba hacia atrás, obligándonos a agacharnos de vez en cuando. El King City transportaba 5.000 toneladas de carbón de Cardiff a Singapur. Sus voluminosas masas de tinta se movían, retumbaban y se revolvían en las bodegas antes de entrar en erupción como lava volcánica a través de los agujeros del casco. Observamos en silencio cómo torres sombrías de humo negro se elevaban hacia el cielo y el resplandor sangriento del fuego se reflejaba en el agua, ahora espantosamente tranquila. Cuando el barco llegó a su fin, la ciudad rey emitió un fuerte suspiro, como un monstruo marino sumido en un dolor insoportable. El agua que rodeaba el casco al rojo vivo se evaporó, envolviendo el barco en un manto de vapor blanco. Se oyó un siseo desgarrador, y el agonizante monstruo rodó sobre su vientre y empezó a hundirse lentamente en el agua. Resolló y jadeó casi humanamente, y el agua burbujeó y burbujeó sobre su tumba durante largo rato. Regresamos a la Atlántida melancólicos y deprimidos. Cross estaba más tranquilo de lo habitual. En aquel hombre, uno de los más educados del barco, no se reconocía a simple vista a un timonel ágil y hábil, a un consumado maestro de las maniobras en pequeñas embarcaciones, a un hombre varonil y fuerte. Estaba sombrío y melancólico. Yo también lo estaba. Habíamos tenido la oportunidad de ver la bárbara poesía de la guerra en todo su esplendor, y no nos gustó lo que vimos. Así que, dijo Ragg más tarde, ahora sabemos la razón del extraño comportamiento de los británicos. Era elemental. Trágicamente simple. Sencillamente, no nos vieron. Con el tiempo, nos enteramos de toda la historia. Cuando por fin descubrieron nuestra presencia, el primer oficial del King City corrió a por una lámpara para hacernos una señal, pero ya era demasiado tarde. Nuestros cañones dispararon, y los proyectiles dieron en el blanco. Pero, ¿por qué se movían de forma tan extraña? Pregunté. Se detuvieron, caminaron un poco y volvieron a detenerse. Dios Todopoderoso, suspiró el marinero exhausto. No me digas que no lo sabías. Resultó que la primera vez que el King City se detuvo se debió a la rotura de un ventilador en la sala de calderas. Consiguieron arreglarlo y poco a poco siguieron adelante, pero volvió a fallar. El episodio que he descrito fue una verdadera tragedia, y al día siguiente notamos cierta frialdad en la actitud de los prisioneros ingleses hacia nosotros. Uno de ellos me dijo: en el caso de King City os precipitasteis al abrir fuego. Los chicos no tuvieron ninguna oportunidad. Disparasteis contra un blanco inmóvil y matasteis a 4 muchachos a la vez, que dormían plácidamente en sus literas. Luego murió otro, y hay un marinero en la enfermería muriéndose, con el estómago desgarrado por un trozo de metralla. Está casado. Tenía prisa por volver a casa con su hijo, al que aún no había visto. Lo han hecho bien, caballeros. Con esas palabras, el oficial británico se marchó. Por un momento, me sentí furioso. Cuando las cosas ya estaban bastante mal, no se podía pensar en nada peor, uno podía abstenerse de hacer comentarios. Me precipité tras él, queriendo explicarle que una cadena de casualidades había conducido a la tragedia, pero me detuve. Después de pensarlo, decidí que no debía hacerlo. ¿Cómo podíamos saberlo? ¿Cómo podría alguien saber algo definitivamente en una situación como esta? Si nuestro objetivo realmente resultaba ser lo que sospechábamos, entonces tendríamos que luchar contra las olas y morir en el fuego. Las fluctuaciones podrían haber sido nuestro fin común. Mientras nos reuníamos en la sala de oficiales, llegamos a la conclusión de que lo mejor para todos nosotros sería no encontrarnos nunca con este malhadado navío. Aunque tales pensamientos difícilmente podían permitirse en tiempos de guerra. El incidente con el buque Etelkin, que tuvo lugar 2 semanas después de la tragedia del King City, también estuvo acompañado de malentendidos. Su capitán, un hombre muy cauto, había ordenado que se prepararan los cañones cuando aún estábamos muy lejos, a 11 millas náuticas. Mientras no hiciéramos nada y no cambiáramos de rumbo, los cañones permanecían en silencio.
Pero en cuanto Rag ordenó aumentar la velocidad e iniciar el ataque, el Etelkin devolvió el fuego. Y sucedió que nuestro circuito eléctrico de dirección falló, y giramos indefensos sobre el terreno. Nos llevó algún tiempo, pero controlamos la situación y volvimos a tener el Atlantis bajo control. Y el Etelkin se rindió poco después, izando la señal W en el mástil: necesito un médico. Ral ya había subido al bote cuando el responsable de las señales gritó: el barco ha reanudado la transmisión. Poco después abrimos fuego, pero nos detuvimos inmediatamente al oír la voz del responsable de señales. Error. Error. Es otro barco. La señal QQQ era en realidad una señal del Venarti, que parecía estar acercándose mucho. Había interceptado y retransmitido la señal del Etelkin, y era su voz la que oíamos por la radio. Incluso después de recibir un golpe mortal, el Etelkin no quería irse al fondo. Su proa sobresalía del agua como un dedo amenazador, y finalmente tuvimos que deshacernos de él acribillando sus bodegas de proa con ametralladoras. Bueno, hasta un asaltante oceánico tiene que descansar alguna vez, dijo Rag, inclinándose sobre un mapa. Hasta ahora, Atlantis ha hecho un buen trabajo. Ya llevamos 8 mercantes con un tonelaje combinado de 60.000 toneladas. No está nada mal. Aunque nuestro viaje había sido bastante largo, el periodo de operaciones de combate directo comenzó tras nuestro encuentro con el científico. El viejo transatlántico anseático había hecho reflexionar seriamente a la Royal Navy, y fue con él con quien comenzó la guerra en las hasta entonces tranquilas aguas. Del torrente de informes de radio y documentos capturados se desprendía claramente que el enemigo había sentido plenamente todos los inconvenientes de nuestra presencia, cuya consecuencia eran cambios repentinos en las rutas de tráfico, vuelos cancelados y retrasos en la llegada de cargamentos urgentes. Piensa como tu adversario. Esta era la máxima de Rag, razón por la cual un enorme mapa del Océano Índico con la inscripción Almirante Colombo adornaba la pared de la sala de oficiales. Imaginándose en el corazón de la inteligencia de la Royal Navy en Ceilán, Rag trazó la ruta del Atlantis tal y como debía presentarse a los británicos. Para ello, conectó los puntos de las 3 primeras operaciones, con Científico, Ciudad y Tirana. Tras reflexionar, decidió que un explorador competente compararía todos los datos y llegaría a la conclusión de que el radar se dirigía a Australia. En junio, otro radar comenzó realmente a operar en la zona de Nueva Zelanda, y esto no pudo confirmar mejor nuestra coartada. La intención era despistar al enemigo en cuanto a la identidad de nuestros raiders. Irak se reía imaginando lo que ocurriría si a ello se añadía nuestra maniobra de distracción con las boyas submarinas. Si funcionaba, la confusión sería aún mayor. Al fin y al cabo, ningún submarino alemán ha llegado todavía tan al sur del Ecuador. Ponte en el lugar del enemigo, aconsejaba siempre Rag. Piensa como él pensaría. Tiene que estar buscándote en alguna parte, y cuanta más energía gaste en esa búsqueda, mejor. Los puntos negros del mapa, que marcaban los movimientos de los buques de guerra británicos, esta información nos llegaba desde Berlín, se iban espesando alrededor de nuestra zona de operaciones. Bastante exitoso en la tarea de incendiar el Océano Índico, Rag decidió tomarse un pequeño descanso, dando así tiempo a las brigadas de fuego para gastar su energía en la búsqueda. Atlantis se dirigió hacia el sur, en una zona en la que casi nunca entran los barcos, y, cruzando la llamada ruta comercial australiana, se encontró de repente con el comisario Ramel, una silueta brumosa que se movía sin luces. El buque enviaba señales en ondas medias y cortas. La voz de Frog aún no había tenido tiempo de callarse cuando sonó la orden de abrir fuego. Cintas multicolores de proyectiles trazadores fluyeron en la oscuridad. Volaron hacia la sección central de la nave enemiga para silenciar el transmisor que delataba nuestra ubicación en primer lugar. Un puente brillante se curvó entre el Atlantis y su presa, y una nube de humo en forma de hongo surgió del centro de la nave enemiga, como una explosión nuclear, seguida de una temeraria danza de llamas. Como en el caso del King City, el fuego se propagó con gran rapidez. Nos dimos cuenta de que una luz de advertencia parpadeaba en la popa. Nuestros señaleros distinguieron las palabras «envíen un bote salvavidas» y entonces la luz de la lámpara se perdió en las llamas del incendio. Nos cargamos en el velero.
El mar que nos rodeaba se agitaba con olas altas y escarpadas. El fuego iluminaba un vasto espacio, pero el velero se elevaba en la cresta de una ola o caía en otra depresión, de modo que solo podíamos ver la embarcación en breves intervalos de subida. Hasta donde podíamos ver, esforzando con todas nuestras fuerzas nuestros ojos cansados y quemados por el agua salada, los botes del comisario se separaban con el viento. A veces teníamos que parar el motor y movernos a voluntad de las olas para captar la dirección desde la que las voces humanas, tan débiles comparadas con el aullido del viento, pedían auxilio. Afortunadamente, los chalecos salvavidas de los tripulantes llevaban luces, lo que facilitó mucho la búsqueda. Pero nunca se había visto nada tan espeluznante. Los oficiales del comisario que iban en los botes salvavidas encendieron antorchas, pero solo pudimos ver débiles chispas, que a veces parpadeaban entre la espuma blanca que coronaba las crestas de las olas. «¿Qué pasa?», gritó Cross. Miré hacia la derecha. Allí, en la cresta de la ola, algún objeto inidentificable apareció por un momento y desapareció en el hueco entre las olas. Tal vez un pecio. Resultó ser una pequeña balsa, en la que un joven, casi un niño, se agarraba con fuerza. Nos acercamos a él y quisimos ayudarle, pero solo se aferró más fuerte a la balsa y no hizo ningún movimiento hacia nosotros. «Dame la mano, idiota», grité, «o morirás». Tuve tiempo de ver la cara blanca de pánico del chico, con la boca abierta en un grito, pero el bote se inclinó violentamente y lo perdimos de vista. Por fin conseguimos arrastrarlo a bordo. Era un chico normal de unos 15 años, solo que luchaba y gritaba. «No me matéis, por favor, no me matéis». Al principio pensé que era histeria, una reacción normal de un recién llegado en una situación así. Solo mucho más tarde me di cuenta de que el chico creía sinceramente que lo habíamos rescatado solo para torturarlo y matarlo. Así fue como conocimos los frutos de la propaganda sobre nuestras actividades. El rescate duró 2 o 3 horas. Estábamos empapados y calados hasta los huesos. Personalmente, el mar me había sacudido el alma y me sentía exhausto y agotado. Nuestro enemigo seguía a flote, pero ahora su casco estaba al rojo vivo. Las llamas infernales que se veían a través de los ojos de buey creaban una ilusión engañosa, parecía un transatlántico de pasajeros corriente de los días pasados del mundo, que guiñaba el ojo en la noche con las ventanas brillantemente iluminadas. Cierto es que desde allí no se oía la música habitual para una escena así, y el acompañamiento sonoro consistía en el aullido del viento y el fuerte crepitar procedente del interior del buque. El hundimiento del Camesar se llevó a cabo siguiendo la tradición wagneriana iniciada por King City, una gigantesca masa de metal al rojo vivo se precipitó al océano con un terrible estruendo, y tan rápidamente que quedamos cegados durante unos instantes. En ese momento había llamas brillantes retozando contra el cielo oscuro, y al instante siguiente había oscuridad por todas partes. Hacía mucho frío, el viento penetrante y húmedo nos hacía temblar y levantar los cuellos, y no podíamos oír más que el ensordecedor choque de las olas contra el casco y el rugido del huracán furioso. La tripulación del comisario subió a bordo del Atlantis, que era una tripulación bastante variopinta. El capitán, un escocés de 64 años, había sido llamado a filas. Vivía tranquila y apaciblemente sus días en Australia. De los otros 62 había 12 franceses, 9 negros y el resto australianos o británicos. Apenas había marinos profesionales entre ellos. ¿Por qué acabaste en la marina mercante?, le pregunté a uno de los marineros, un curtido australiano. Me pareció gracioso, respondió.